Punto de vista de Scarot. Fiel a su palabra, al día siguiente, Paragus me llevó a entrenar. No me dio muchas explicaciones, solo me ladró para que lo siguiera después de que terminamos de comer. La comida Saiyan, por cierto, era sorprendentemente insípida para una raza conocida por comer 10 veces su peso corporal en cada comida. Era principalmente carne, dura y carbonizada. Funcional. Como todo lo demás sobre ellos. En ese sentido, esa fue toda una experiencia para mí, comer suficiente comida para alimentar a un equipo de rugby entero, de una sola sentada. Cuando era niño, no tenía idea de a dónde iba toda esa comida, y honestamente, parecía que era una de esas cosas que era mejor no cuestionar. De todos modos, la casa de Paragus, mi casa, supongo, coincidía con el mismo ambiente utilitario que había visto por todos lados. Era pequeña y básica, sin nada que sugiriera algún tipo de toque personal. Las paredes eran sencillas, los muebles se limitaban a lo esencial y todo el lugar parecía más un cuartel de soldados que una casa familiar. No es que esperara mucho más. Aún así, era difícil ignorar el vacío absoluto del lugar. Más allá de eso, todavía no había conocido a mi madre. Eso era otra cosa. Gracias a la programación, o lo que fuera que me habían hecho, sabía que tenía una. Su nombre era Tomat. Pero no había estado allí ayer ni hoy, lo que probablemente significaba que estaba en una misión. Los Saiyajin no eran muy partidarios de los lazos familiares a menos que contaras los linajes como una forma de lealtad. No es que realmente me importara. Todo el concepto de tener padres de nuevo era bastante extraño, y eso sin añadir la capa alienígena reencarnada a la fórmula. Cuando llegamos a la arena de entrenamiento, comprendí de inmediato por qué había estado tan ansioso por traerme aquí. El edificio se alzaba frente a mí, una enorme estructura de piedra oscura y acero. Arena de batalla parecía un nombre apropiado y, a juzgar por el zumbido constante de las explosiones de energía y los gritos distantes y los alaridos de dolor que venían del interior, ya estaba en pleno apogeo. Para ser completamente honesta, esperaba que Paragus se quedara, tal vez me mostrara las reglas o me diera algunos consejos. Después de todo, ¿no se suponía que eso era el entrenamiento? La imagen de un maestro de artes marciales enseñando a su estudiante pasó por mi cabeza, el tipo de orientación personalizada que había imaginado cuando dijo que entrenaríamos. Estaba equivocada. Tan pronto como entramos, Paragus me hizo un gesto de despedida como si fuera un gato callejero. Encuentra al instructor, dijo secamente, sin apenas mirarme. Ellos te dirán qué hacer. Y con eso, se fue. Me quedé allí un momento, tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Eso era todo? ¿Era esta la versión Saiyan de la paternidad? ¿Simplemente arrojar a tu hijo a una zona de combate y esperar que sobreviva? Suena bastante bien. Solté un suspiro y miré alrededor de la arena. Era enorme, una extensión abierta rodeada de muros imponentes, con múltiples niveles de plataformas y plataformas de observación. Grupos de niños Saiyan estaban dispersos por todas partes, la mayoría, si no todos, mayores que yo. Algunos estaban entrenando en parejas. Otros estaban entrenando solos, practicando explosiones de energía o golpeando muñecos reforzados. Pero el evento principal parecía estar sucediendo en el centro de la arena, donde una multitud de niños se había reunido alrededor de un instructor. El instructor era un Saiyan mayor con cabello canoso y un ceño fruncido permanente, como la mayoría de los Saiyans. Sostenía un pequeño orbe verde, semilla. Sostenía algo en su mano, que plantó en el suelo antes de dar un paso atrás. La semilla brotó de inmediato, una criatura humanoide larguirucha que se abría paso a zarpazos desde la tierra. Un Saibaman. El némesis de Yamcha. Se veían aún más espeluznantes en la vida real, de lo que se veían en el anime. Espera un momento, si estas cosas son tan fuertes como Raditz, que tenía un nivel de poder de 1200 o algo así, y yo soy más fuerte que Raditz, ¿eso significa que puedo limpiar el piso con ellos? Mientras reflexionaba sobre la idea, el Saibaman chilló cuando emergió por completo, su cuerpo encorvado cubierto de piel verde, correosa y brillante. Hizo crujir sus nudillos, flexionando sus garras afiladas mientras escaneaba a la multitud de niños.
El primer niño Saiyan dio un paso adelante, crujiendo su cuello como si estuviera a punto de mostrarles a todos cómo se hacía. Y bueno, tal vez lo era, parecía mayor que yo. No parecía nervioso. En todo caso, parecía engreído. Además, incluso si no puede vencer al trozo de lechuga mutante, estoy seguro de que hay algunas medidas de seguridad para evitar accidentes. El instructor gruñó, con los brazos cruzados. No te contengas. Si te mata, es tu culpa por ser débil. Bueno, eso no parecía demasiado tranquilizador. Pero todavía tenía fe en el chico. El chico sonrió y se puso en marcha, una débil aura titilando a su alrededor. Se abalanzó sobre el Saibaman sin dudarlo, lanzando un puñetazo que aterrizó de lleno en su pecho. Por un momento, pensé que lo tenía bajo control. Entonces el Saibaman se movió. Giró su cuerpo con una velocidad sobrenatural, sus garras cortando hacia arriba. El chico apenas logró saltar hacia atrás, pero la criatura se le echó encima al instante, cerrando la brecha y asestando un rodillazo en su estómago. El sonido del impacto resonó por la arena, y el chico cayó al suelo con fuerza, tosiendo sangre y agarrándose el estómago. El Saibaman no se detuvo. Se abalanzó, inmovilizando al chico y golpeando sus puños contra él una y otra vez. Los golpes fueron brutales, precisos y completamente implacables. Me quedé mirando, congelada, mientras la sangre salía a borbotones de la boca del chico. Intentó contraatacar, pero cada vez que se movía, el Saibaman lo golpeaba más fuerte. Finalmente, el instructor gritó: «¡Suficiente!». El Saibaman se detuvo, con las garras levantadas para otro ataque. El chico yacía inerte debajo de él, respirando superficialmente pero de manera constante. No estaba muerto, pero no se levantaría pronto. Dos Saiyans mayores lo arrastraron hacia un costado, donde ya se estaba formando una pequeña pila de niños golpeados y magullados. «El siguiente», gritó el instructor. Otro chico dio un paso adelante, este más pequeño y menos confiado. No cargó como el primero, dudó, sus puños temblaban mientras se enfrentaba al Saibaman. La criatura no esperó a que él hiciera el primer movimiento. Se abalanzó, golpeándolo con sus garras. El chico era demasiado lento para esquivarlo, y las garras del Saibaman le arañaron el pecho, destrozando su armadura y carne, enviándolo al suelo. El Saibaman ni siquiera le dio la oportunidad de levantarse. Le pisoteó la espalda, inmovilizándolo antes de golpearle la cabeza con el codo, todo ello mientras se reía. El instructor dejó que continuara durante más tiempo esta vez, y solo detuvo a la criatura cuando parecía que el niño estaba a segundos de morir. Se lo llevaron a rastras como al primero, dejando un rastro de sangre a medida que la fila avanzaba. Uno a uno, los niños tomaron sus turnos. Y uno a uno, el Saibaman los desmanteló, con extrema facilidad. Estas peleas ni siquiera estaban reñidas. Era una paliza unilateral. La fila seguía avanzando y la pila de niños heridos se hacía cada vez más grande. Ninguno de ellos estaba muerto, al menos no todavía, creo, pero estaba claro que al instructor no le importaba mucho de ninguna manera. Los débiles fueron eliminados. Ese era el punto. Apreté los puños, mi cola se movió detrás de mí mientras veía a otro niño quedar inconsciente de un solo golpe. El chillido del Saibaman resonando en mis oídos. La pila de niños heridos había crecido alarmantemente grande cuando la fila finalmente terminó. Cuerpos ensangrentados yacían desparramados, algunos gimiendo de dolor, otros inquietantemente quietos. Mantuve mi distancia, esperando que nadie notara que no era parte de la fila y no era más que un espectador. Tal vez simplemente se irían, darían por terminado el día, y yo no tendría que, gritó el instructor, girando la cabeza en mi dirección. Su ceño fruncido se profundizó y me señaló con un dedo. ¿Estás listo? Por un segundo, me congelé. Ni siquiera estaba en la fila, solté antes de poder detenerme. El instructor resopló. No importa. Todos pelean. ¿O eres demasiado cobarde para dar un paso al frente? Los otros niños, incluso los que apenas estaban conscientes, voltearon sus ojos hacia mí. Algunos de ellos parecían curiosos, otros molestos. Algunos parecían aliviados de que no fuera su turno nuevamente. Mi cola se movió detrás de mí. ¿Qué sentido tenía? Sabía que era más fuerte que el Saibaman.
Diablos. Yo era más fuerte que todos los niños que estaban allí, pero al entrar en ese círculo, se me revolvió el estómago. Y sin embargo, había otra parte de mí, enterrada profundamente, que se sentía diferente. Esa parte no estaba nerviosa. Esa parte estaba emocionada. Mi corazón comenzó a latir más rápido, mis músculos se tensaron y sentí un leve zumbido debajo de mi piel, como una picazón que necesitaba rascar. Instinto Saiyan. Suspiré, armándome de valor, y di un paso adelante. El instructor gruñó en aprobación y me hizo un gesto para que tomara mi lugar en el medio de la arena. El Saibaman ya estaba esperando, sus ojos rojos y brillantes clavados en mí. Soltó un chillido agudo, dejando al descubierto sus afiladas garras mientras se agachaba en una postura depredadora. De cerca, la cosa se veía aún más fea. Su piel verde brillaba bajo las duras luces, y sus manos de gran tamaño se movían como si no pudiera esperar para desgarrarme. «Intenta no morir», dijo el instructor rotundamente. El Saibaman se lanzó hacia mí con un chillido, con las garras extendidas. Me preparé, esperando una velocidad cegadora, algo que requeriría cada pizca de concentración para esquivarlo. Pero, era lento. Dolorosamente lento. Me hice a un lado sin siquiera pensarlo, las garras del Saibaman golpeando inofensivamente el aire vacío. Su cuerpo pasó borroso a mi lado y me giré para ver cómo patinaba hasta detenerse, levantando tierra. «¿Eso es todo?». El Saibaman gruñó, girando rápidamente para mirarme de nuevo. Cargó, balanceándose salvajemente, pero cada movimiento se sentía lento, como si estuviera vadeando en el agua. Lo esquivé de nuevo, retrocediendo, luego a un lado, luego agachándome para evitar otro golpe. La cosa no podía tocarme. Mi aprensión comenzó a desvanecerse, reemplazada por algo más. Confianza. Tal vez incluso diversión. Chilló de nuevo, claramente frustrado, y se abalanzó sobre mí con ambos brazos extendidos. Ni siquiera pensé en lo que estaba haciendo. Mi cuerpo se movió solo. Mi puño se disparó hacia adelante, golpeándolo en el estómago con una fuerza que hizo que el aire se ondulara. El chillido del Saibaman se cortó abruptamente. Su cuerpo se tensó, sus ojos se abrieron de par en par y por un momento se quedó allí, congelado. Luego se desplomó en el suelo, inmóvil. Muerto. Lo miré fijamente, con el puño todavía apretado, mi respiración constante. Eso, fue todo. Un solo puñetazo, eso fue todo lo que se necesitó para matar a ese demonio verde. El instructor se acercó, su rastreador pitó débilmente mientras revisaba los signos vitales del Saibaman. Después de un momento, asintió y se volvió hacia mí con una sonrisa burlona. «Y así es como lo haces, gusanos», dijo. «Buen trabajo, niño», no esperaba nada más de un guerrero de clase alta. Los otros niños me miraban, sus expresiones iban desde la sorpresa hasta miedo. No estaba seguro. Traté de ignorarlos, concentrándome en cambio en la leve sensación de zumbido que todavía resonaba en mi cuerpo. No fue solo alivio, ni siquiera era orgullo. Fue satisfacción. Miré hacia abajo a la forma sin vida del Saibaman. La parte de mí que todavía era humana se sintió enferma, incómoda por lo fácil que lo había matado. Pero la parte Saiyan de mí estaba sonriendo. «Pero no viniste aquí por este debilucho, ¿no?», dijo el instructor, su sonrisa cada vez mayor. «Prepárate para la segunda ronda». El instructor se movió hacia el centro de la arena, sacando otra semilla de una bolsa a su lado. Esta era diferente, más redonda, con un ligero tono rosa. Fruncí el ceño, mi cola se movió detrás de mí mientras se agachaba y la presionaba contra la tierra. En el momento en que su mano se apartó, el suelo tembló ligeramente y la semilla comenzó a brotar. En cuestión de segundos, algo se abrió camino hacia afuera. Una criatura similar al Saibaman, pero con tonos rosados y azules que surcaban su piel correosa. Era más alto, sus extremidades un poco más voluminosas y sus ojos amarillos, mirándome. Chilló mientras se enderezaba, flexionando sus garras. Había diferentes sabores de Saibamen. ¿Qué demonios era esta cosa? El anime nunca mostró nada parecido. Había variaciones de estas criaturas. Mi mente corría, pero no había mucho tiempo para procesar. «Este se llama Tenenman», dijo el instructor casualmente.
Dio un paso atrás, con los brazos cruzados, y me miró expectante. El doble de fuerte que el Saiban en promedio, y el doble de inteligente. Eso haría que esta fuera una pelea equilibrada, creo. Comienza. En el momento en que el instructor terminó de hablar, el Tenenman se abalanzó sobre mí con una velocidad aterradora. Afortunadamente, ya estaba preparado en una postura defensiva, lo que me dio el tiempo suficiente para bloquear su primer golpe con mi antebrazo izquierdo. Golpeó fuerte, lo suficientemente fuerte como para sacudir mis huesos, pero a pesar de eso, logré desviar los siguientes dos golpes también. Vi una apertura y contraataqué con un percut, pero la criatura lo esquivó con un salto casi antinatural hacia atrás. Exhalé bruscamente y recuperé mi postura lo más rápido que pude. Esta cosa no solo era rápida, sino precisa. Sus movimientos eran fluidos, pero calculados, y no podía permitirme perder la concentración ni por un momento. El Tenenman no perdió tiempo en continuar su ataque. Cerró la brecha en un abrir y cerrar de ojos, su pie con garras se balanceó hacia mí en un amplio arco. Levanté el codo y atrapé la patada a mitad del movimiento. Para mi sorpresa, el bloqueo hizo que la criatura perdiera el equilibrio y, por un breve segundo, pensé que podía cambiar la situación a mi favor. Avancé, presionando el ataque, pero mi confianza vaciló cuando el Tenenman recuperó el equilibrio más rápido de lo que creía posible. Antes de que pudiera reaccionar, estaba sobre mí otra vez, sus puños golpeando hacia mí en un bombardeo implacable. Cada golpe era más rápido, más duro y más preciso que el anterior y pude sentirme empujado hacia atrás bajo la pura fuerza de sus golpes. El pequeño monstruo soltó una risita aguda y estridente, sus garras me cortaron peligrosamente cerca de la cara. No solo estaba luchando, estaba disfrutando de esto. Cada chillido y risa entrecortada parecía burlarse de mí, alimentándose de mi creciente frustración. No ayudaba el hecho de que realmente no supiera cómo luchar, estaba actuando y reaccionando basándome solo en el instinto, y la única razón por la que no había perdido hasta ahora era porque nuestro poder era similar. Apreté la mandíbula, tratando de bloquear el sonido de sus risitas y chillidos. En cambio, mantuve mi concentración en parar, desviando sus golpes lo mejor que pude. El Tenenman chilló de nuevo, sus movimientos se volvieron más erráticos. Apretó más fuerte, sus ataques se volvieron más rápidos y salvajes, y sentí que mis brazos temblaban bajo la fuerza de sus implacables golpes. La arena a nuestro alrededor estaba llena de energía. Podía oír los débiles vítores de la multitud en las gradas, aunque era difícil saber a quién apoyaban. La mayoría parecía animar la pelea en sí, deleitándose con el brutal espectáculo. Escuché a alguien gritar: "Ese cachorro está aguantando mejor de lo esperado". Pero no podía decir si era una forma de aliento o de sarcasmo. El Tenenman atacó de nuevo, esta vez con una brutal combinación de puñetazos que impactaron con fuerza contra mis defensas. Mis brazos empezaban a doler por el impacto y sabía que no podría seguir así para siempre. Esta cosa es más fuerte de lo que pensaba, murmuré para mí mismo, esquivando un golpe dirigido a mi cabeza. Su velocidad y potencia no eran el único problema, también era inteligente. Cada ataque parecía diseñado para desgastarme, para romper mi guardia poco a poco. Vi una abertura. Su guardia había bajado ligeramente después de uno de sus golpes. Mi cuerpo se movió por instinto, apuntando un golpe poderoso a su lado expuesto. Pero el Tenenman me había tendido una trampa. Esquivó mi golpe con una facilidad casi burlona, soltando una risa estridente que me rechinó los oídos. Sus garras se clavaron en mi estómago antes de que me diera cuenta de lo que estaba pasando. Me doblé por la cintura, jadeando mientras el dolor irradiaba por mi cuerpo. Por un momento, nuestras miradas se encontraron. La mirada de la criatura era fría y calculadora, su sonrisa torcida una burla de victoria. Antes de que pudiera recuperarme, me dio una patada devastadora que me hizo volar por la arena. Caí al suelo con fuerza, patinando hasta detenerme a varios metros de distancia. Mi cuerpo se sentía como si hubiera sido atropellado por un tren, cada músculo gritaba en protesta mientras trataba de levantarme. El bastardo rosa y azul estaba a unos metros de distancia, mirándome con un brillo depredador en sus ojos. Soltó otro chillido, agachándose como si se estuviera preparando para otro ataque.
Apreté los dientes, obligándome a ponerme de pie mientras la criatura soltaba otra risita penetrante, sus garras se flexionaban, listas para atacar de nuevo. Adelante. Lo desafié. La criatura chilló de nuevo y se lanzó hacia mí con las garras extendidas. Esta vez no solo era rápida, sino impredecible. Sus movimientos eran erráticos mientras zigzagueaba hacia mí. Mis músculos se tensaron mientras me preparaba para esquivar un golpe salvaje dirigido a mi cuello. Giró sobre sus talones y volvió a atacar, y no tuve más opción que dar un paso atrás y desviar sus garras con el antebrazo. El impacto me escoció y los bordes afilados rasparon mi armadura. Mis instintos me gritaban que contraatacara, pero cada vez que veía una abertura, la criatura se retorcía o saltaba fuera de mi alcance. Esta cosa estaba jugando conmigo. «Concéntrate», murmuré en voz baja, esquivando otro ataque con garras. Mi cola se agitó detrás de mí mientras intentaba encontrar una abertura, con el corazón retumbando en mis oídos. El Tenenman se abalanzó de repente y cerró la brecha en un instante. Apenas tuve tiempo de reaccionar, levanté los brazos para bloquear el golpe que me propinó con sus garras. La fuerza del golpe me hizo resbalar hacia atrás y mis botas rechinaron contra el suelo. Se rió de nuevo y su agudo sonido me puso de los nervios. Mi pecho se agitó mientras me estabilizaba y apretaba los puños con más fuerza. A pesar del dolor y del caos de la pelea, esa sensación de zumbido seguía ahí, zumbando en el fondo de mi mente, instándome a golpear más fuerte y a moverme más rápido. El Tenenman atacó de nuevo, pero esta vez no retrocedí. Di un paso adelante y enfrenté su ataque de frente. Sus garras me atacaron, pero me agaché y mi cuerpo se retorció mientras esquivaba y contraatacaba con un rápido puñetazo en el costado. La criatura chilló de dolor y se tambaleó un poco, pero se recuperó casi de inmediato. Me atacó de nuevo y yo lo esquivé, me agaché, paré, hasta que finalmente, ambos nos lanzamos al mismo tiempo, nuestras manos entrelazadas en un choque de fuerza bruta. Nuestros dedos se entrelazaron y el Tenenman empujó con todas sus fuerzas, sus garras clavándose en mi piel, haciéndome sangrar mientras chillaba de furia. Podía sentir su poder puro presionándome, pero no iba a retroceder. Mis músculos ardían mientras clavaba mis talones en el suelo, empujando hacia atrás con todo lo que tenía. Estábamos trabados juntos, ninguno de los dos cedía ni un centímetro. La cara de la criatura estaba a centímetros de la mía, sus ojos amarillos y brillantes brillaban. Su aliento era caliente y fétido, como lechuga podrida, y sus chillidos se hicieron más fuertes mientras intentaba dominarme. Entonces me golpeó. «Puedo disparar aquí, ¿por qué no lo he intentado?» Cuando me di cuenta de eso, mi cuerpo se movió por instinto, mis labios se separaron mientras abría la boca de par en par. Una oleada de energía me subió al pecho, caliente y cruda, y antes de que me diera cuenta de lo que estaba haciendo, la liberé. Una explosión masiva de ki brotó de mi boca y se estrelló contra el Tenenman a quemarropa. La criatura dejó escapar un último chillido ensordecedor antes de que la energía la consumiera, su cuerpo se desintegrara bajo la luz cegadora de la explosión. La fuerza del ataque envió una onda expansiva que recorrió la arena, levantando polvo y suciedad mientras los restos del Tenenman se dispersaban en la nada. Cuando el polvo se asentó, me quedé de pie solo, los brazos del pequeño bastardo todavía en mis manos, siendo los únicos restos de la bestia, mi pecho subía y bajaba mientras miraba el espacio vacío donde había estado la criatura. Mis manos todavía hormigueaban por el choque, y mi boca se sentía extrañamente entumecida, pero lo había logrado. Había ganado. La arena quedó en silencio por un momento, el aire pesado por las secuelas de la pelea. Luego, débiles murmullos comenzaron a extenderse entre la multitud, haciéndose más fuertes a medida que la comprensión se asimilaba. Me limpié el dorso de la mano por la boca, mirando hacia abajo a mis puños todavía apretados, antes de dejar caer los restos del Tenenman. Esa sensación de zumbido seguía ahí, más fuerte que nunca, y por un breve momento, no pude evitar sentirme eufórico. Creo que ahora me gusta pelear. Punto de vista de Scarot. Los Saiyans tenían una interpretación muy libre de la palabra entrenamiento. A estas alturas, ya había pasado un mes desde que salí de la cápsula, y me había dado cuenta de que para los Saiyans, entrenamiento era más bien algo así como arrojar a alguien a la parte profunda de un río y ver si podía nadar. Y si no podía,
Bueno, mala suerte. Selección natural y esas cosas. Después de mi primera pelea con el Tenenman, no voy a mentir, me sentía bastante bien conmigo mismo. Había ganado, después de todo. Claro, me había llevado un tiempo hacerlo, pero había derrotado a ese feo bastardo. Había pensado que eso significaba que era fuerte. Tal vez incluso muy fuerte. Luego, al día siguiente, me hicieron pelear contra dos al mismo tiempo. Perdí. Mal. Uno había sido bastante difícil de manejar, pero dos. Era una pelea completamente diferente. Uno me atacaba de frente, y justo cuando pensaba que lo tenía bajo control, el otro me flanqueaba y me dejaba en el suelo. Tampoco eran drones sin mente, luchaban juntos, aprovechando cada oportunidad que tenían, mientras se reían y chillaban cada vez que conseguían un golpe. Salí de esa pelea magullado, ensangrentado y humillado. Pero bueno, fui uno de los afortunados que no murió ese día. A los instructores no les importaba si morías en su supuesto entrenamiento, y si alguien moría, simplemente decían que no había mayor gloria que morir por fuerza. Era bastante retorcido, lo sé, pero así eran las cosas aquí. Así que, todos los días, al amanecer, luchaba contra ellos. Todos los días, me golpeaban hasta el cansancio. Y todos los días, mejoraba un poco. Hasta que, finalmente, logré vencer a los dos. Luego aumentaron el número nuevamente. Y ese ciclo continuó hasta que, bueno, ahora tenía 5. 5 de esos monstruos extraños me rodearon a la vez, sus gritos llenaban el aire mientras me atacaban desde todas las direcciones. Era agotador, frustrante y doloroso, pero la peor parte, estaba empezando a disfrutarlo. Al principio, pensé que era solo la emoción de la batalla, la satisfacción de mejorar, pero era más que eso. Cuanto más dura era la lucha, más fuertes los enemigos, más sentía esa sensación de zumbido en lo más profundo de mi ser. Instinto Saiyan. Había llegado a aceptarlos como parte de mí, aunque todavía no estaba seguro de cuánto de mí realmente quedaba. Esa era la parte que más me inquietaba. El hecho de que me hubiera adaptado tan rápido, que luchar se sintiera bien, que el dolor de la batalla fuera algo que podía ignorar como si no importara, esa era la parte que me hizo detenerme. Ya no era humano. No físicamente, no mentalmente. Al menos no del todo. Pero la parte aterradora, no me importaba. No tanto como debería, al menos. La arena se había convertido en mi segundo hogar en ese momento. Cada mañana, pisaba ese suelo agrietado y manchado de sangre, y cuando salía, o había salido victorioso o estaba medio muerto. No había término medio. Luchar no era lo único que había estado aprendiendo este último mes. Cuando no me estaban lanzando por la arena de entrenamiento como un muñeco de trapo, estaba recogiendo fragmentos sobre cómo funcionaba realmente la sociedad Saiyan. Y, honestamente, tenía más profundidad de la que imaginaba. Esto demuestra que hay más en algo de lo que puedes ver. Todo giraba en torno al poder, fuerza bruta y medible. Tu valor, tu futuro, tu propia supervivencia dependía de un solo número: tu nivel de poder. Eso era todo lo que importaba. El nivel más bajo pertenecía a los bebés de infiltración. Los bebés Saiyan se consideraban demasiado débiles para contribuir con algo que valiera la pena. En lugar de ser criados o entrenados, eran enviados a planetas de baja amenaza para acabar con sus poblaciones. Si sobrevivían y completaban sus misiones, tal vez tendrían un lugar entre el resto de la raza. Si no, bueno, a nadie le importaba. Después de todo, se los consideraba un activo desechable. La mayoría de ellos no lo lograban. Por encima de ellos estaban los trabajadores, científicos, técnicos, ingenieros. Saiyajin que tenían la fuerza suficiente para evitar ser etiquetados como desechables, pero no la suficiente para ser enviados a una batalla real. Manejaban todo lo que a los guerreros no les importaba hacer: mantener las naves, mejorar la tecnología, administrar los suministros. Era un paso adelante de ser carne de cañón, pero aún así nada impresionante a los ojos de la mayoría de los guerreros. Había considerado brevemente la idea de inscribirme en uno de sus cursos de ingeniería, porque, realmente, ¿quién no querría aprender sobre esto en mi lugar? Pero esa idea fue rechazada bastante rápido, y no por mí. Traté de inscribirme. Me rechazaron. ¿Por qué?
Bueno, mi nivel de poder ya había dictado mi papel por aquí. No era un trabajador. No era un científico. No era un bebé de la infiltración. Era un guerrero. Un guerrero de clase alta, para ser exactos. Un nivel por encima de los soldados de clase media y baja. El tipo de luchador que se espera que maneje misiones de alto perfil. El tipo en el que realmente invierten. Y uso la palabra invertir muy libremente aquí. De cualquier manera, no tuve elección en el asunto. Esa era la cuestión, la sociedad Saiyan no estaba construida sobre la libertad. No podías elegir tu camino. Tu fuerza determinaba todo desde el momento en que nacías. Si eras débil, eras desechable. Si eras fuerte, eras un arma. Así eran las cosas. Claro, yo era un guerrero de clase alta. Eso significaba un tratamiento ligeramente mejor, un entrenamiento más fuerte, expectativas más altas. Pero al final del día, yo no era un activo preciado que se estaba desarrollando cuidadosamente, era solo otra arma que se estaba afilando antes de ser arrojada a la batalla. Mañana, se suponía que comenzaría mi entrenamiento de Osaru. Después de terminarlo, me asignarían a un escuadrón para aprender a operar en misiones reales. Dejé la maldita cápsula hace un mes, y ya estaba en camino al frente. Eso es todo lo que mi supuesto estatus de clase alta me había comprado. Un mes antes de ser enviado a matar en nombre de la raza Saiyan. Suspiré, pasándome una mano ensangrentada por el cabello mientras me sentaba fuera de la arena de batalla, dejando que mis músculos doloridos descansaran por una vez. El aire era cálido, cargado con el olor a sudor y sangre. Creo que el Saibaman mató a 12 niños hoy. El cielo rojo sobre mí había comenzado a oscurecerse ligeramente, los soles gemelos se hundían hacia el horizonte. La transformación del gran simio. Incluso con mis vagos recuerdos de Dragon Ball, todavía recordaba lo básico. Los Saiyans tenían la habilidad de transformarse en simios gigantescos e hiperdestructivos bajo la luz de la luna llena. Su poder se multiplicaba por 10 y se convertían en fuerzas de destrucción imparables. El primer aumento de poder, antes de que el Super Saiyan hiciera obsoleta la transformación. Exhalé lentamente, mirando mis manos. A diferencia de la mayoría de los niños aquí, se esperaba que dominara la transformación y si su forma de entrenamiento en la arena se extendía a esto, bueno, estaba jodido. Basándome solo en el anime, podía decir que no se trataba solo de poder, se trataba de control. Y por lo que había deducido, muchos Saiyans no lo tenían. Una vez transformados, se perdían en el instinto, convirtiéndose en bestias descontroladas y sin mente. ¿Me pasaría eso a mí? Lo más probable. Y eso me molestaba. Simplemente no me gustaba la idea de perder el control. Tener mi mente sepultada bajo el peso del instinto primario. Eso no parecía particularmente divertido. Ya había cambiado mucho desde que desperté en este cuerpo. Ya no era humano. Ya no pensaba como un humano. ¿Cuánto más de mí perdería una vez que me transformara? Me sacudí ese pensamiento de la cabeza. No tenía sentido pensar demasiado en ello. El mañana llegaría, me gustara o no. Y cuanto antes superara esto, mejor. El lado positivo era que había aprendido que Freezer no era algo de lo que preocuparse todavía. Esa pequeña revelación había sido un alivio, por decirlo menos. Los Saiyajin todavía trabajaban para King Cold, un imbécil, claro, pero menos propenso a los asesinatos en masa, lo que significaba que la destrucción del planeta Vegeta no estaba tan cerca como había temido. O al menos, no tan cerca. Era difícil decir exactamente cuándo sucedería. Mi memoria de Dragon Ball era irregular en el mejor de los casos, e incluso si no lo fuera, el anime nunca mostraba fechas, por lo que era difícil de adivinar, pero sabía que Freezer fue quien finalmente eliminó a los Saiyans. El Rey Cold. Él estuvo presente antes de todo eso, el que lideró la Fuerza Fría antes de entregarle las cosas a su hijo. Entonces, si Freezer aún no gobernaba, entonces tal vez, solo tal vez, tenía más tiempo del que originalmente pensé. ¿Tiempo para qué? Ni idea. No estaba dispuesto a engañarme a mí mismo pensando que podía cambiar el destino de un planeta entero. Los Saiyans estaban en curso de colisión con la extinción, y nada de lo que hiciera iba a detenerlo. Pero saber que no estaba viviendo días prestados.
Eso hizo que las cosas fueran un poco más fáciles de manejar. Al menos no me despertaría mañana para ver una bola de la muerte cayendo del cielo. Exhalé, mirando fijamente el infinito horizonte rojo del planeta Vegeta. El aire estaba seco, el calor presionando contra mi piel, pero apenas lo noté. Hace un mes, este lugar me había parecido extraño, incluso hostil. Ahora, era normal. Esa era otra cosa que había dejado de cuestionar. Ya no luchaba contra mis instintos. No me aferraba a la idea de que era solo un tipo que solía ser un humano atrapado en el cuerpo de un Saiyan. Eso no tenía sentido. Esto era lo que era ahora. Era extraño lo fácil que era dejarlo ir. Una parte de mí pensaba que debería sentirme culpable, como si estuviera traicionando algo importante al aceptar mi lugar en este mundo tan rápidamente. Pero la verdad era que no extrañaba ser humano. No extrañaba la Tierra. Apenas la recordaba. Mi antigua vida se sentía distante, como un sueño que me costaba recordar. Las emociones, los apegos, los recuerdos, todo seguía allí, pero no me atraían como deberían. No sentía que hubiera perdido nada. En todo caso, sentía que había ganado algo. Fuerza. Un futuro. ¿Pero qué era ese futuro en realidad? Eso todavía estaba en el aire. Por ahora, todo lo que podía hacer era seguir avanzando y descubrir cosas. Y mañana, eso significaba entrenamiento de Osaru. Con suerte, realmente me enseñarían algo. Suspiré, girando los hombros mientras me levantaba de donde había estado sentado. Mi cola se movió detrás de mí, el movimiento fue perezoso pero controlado. Hace un mes, no podía descubrir cómo usarla. Ahora, era solo otra parte de mí. Otra cosa a la que me había adaptado sin darme cuenta. Un pensamiento se coló en mi mente mientras regresaba a mis aposentos. Si adaptarme a esto hubiera sido tan fácil, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que dejara de pensar en todo esto? Antes de que mi vida pasada dejara de importarme. ¿Sería algo malo? No estaba seguro. ¿Y lo que daba miedo? No estaba seguro de si me importaba. Al día siguiente, me dirigí al campo de entrenamiento designado para el entrenamiento de los grandes simios. Estaba lejos de todo, en un lugar donde no había nada más que páramos estériles que se extendían en todas direcciones. El suelo estaba seco y agrietado, cubierto de alguna que otra formación rocosa irregular. Pero lo más importante era que no había edificios, ni gente, nada más que nosotros. Tenía sentido. Si un grupo de simios enormes y furiosos del tamaño de Godzilla iban a pisotear por ahí, lo último que querías era arriesgarte a sufrir daños colaterales. Ya había varios instructores esperando, junto con un puñado de otros aprendices. La mayoría de ellos eran mayores que yo y ya estaban llenos de anticipación. Para ellos, este era solo un paso más para convertirse en un verdadero guerrero. Para mí, no estaba seguro de qué esperar. Lo había visto en el anime. Conocía la mecánica. Los Saiyajin se transformaban en grandes simios bajo la luz de la luna llena, su poder se multiplicaba por 10. Pero saberlo y experimentarlo realmente eran dos cosas muy diferentes. Sabía que la ira era parte de todo el asunto, pero aparte de eso, no mucho. Con suerte, realmente me darían algunas instrucciones para saber qué hacer. ¿Verdad? El instructor, un hombre con cicatrices y el ceño fruncido permanente, dio un paso adelante. Muy bien, insectos, se van a transformar. Controlen el poder o serán un fracaso. Eso fue todo. ¿Esas son todas las instrucciones que vamos a recibir? Honestamente, no sé qué esperaba, pero esto es culpa mía, a esta altura debería asumir que simplemente adoptan el enfoque de nadar o morir con todo. Prepárense. Dijo el instructor, y sin mucho preámbulo, levantó una mano y conjuró un orbe brillante y resplandeciente de energía. Una Powerball. Si recuerdo correctamente, los Saiyans las usaban para crear una luna llena artificial cuando no había una disponible. De esa manera, podían desencadenar su transformación a voluntad, sin esperar las condiciones adecuadas. Después de todo, no todos los planetas tienen una luna. El instructor lanzó la Powerball al aire e inmediatamente, el cielo se llenó de un resplandor blanco inquietante. En el momento en que mis ojos se posaron en ella, todo lo demás dejó de importar. El mundo a mi alrededor se desvaneció.
La gente, los sonidos, incluso mis propios pensamientos, todo se fue. Solo había luz. Una parte profunda e instintiva de mí sabía lo que era. Sabía lo que significaba. Y no podía apartar la mirada. Sentí que mis pupilas se dilataban, mi respiración se ralentizaba. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos, pesado y deliberado. Entonces el dolor golpeó. Fue repentino, como una bomba que explota dentro de mi pecho. Mis músculos se tensaron, mi columna se quebró mientras mi cuerpo comenzaba a expandirse. Cada hueso, cada fibra de mi ser se estiró, cambiando a algo diferente. Sentí que mis dientes se afilaban y que mi mandíbula se alargaba hasta convertirse en un hocico. Mis dedos se curvaron y se volvieron más gruesos como garras mientras un pelo áspero crecía sobre mi piel. La presión en mi cráneo era insoportable. Me dolía la cabeza, mi visión se nubló y luego, nada. Ningún pensamiento. Ningún control. Solo rabia. Una furia profunda y primaria lo consumía todo. Lo último que recordaba era un rugido, el mío, ensordecedor y estremecedor. Luego, oscuridad. Cuando me desperté, estaba boca abajo en el suelo. Me dolía el cuerpo, me dolía de maneras que ni siquiera sabía que fueran posibles. Tenía la boca seca, las extremidades me dolían y la cabeza me palpitaba como si acabara de vivir un accidente de coche. Ya era de noche. La bola de poder había desaparecido. El aire estaba quieto, lleno de los gemidos de muchos. Podía ver a los instructores mirando al grupo, yo incluido. A juzgar por su ceño fruncido, que era más prominente de lo habitual, nadie había aprobado. Me levanté lentamente, mis músculos protestaban con cada movimiento. Mi armadura estaba raspada, cubierta de suciedad y arañazos, pero al menos seguía intacta. Parpadeé, tratando de reconstruir lo que había sucedido. La bola de poder. La luz. La rabia, luego nada. Fue como un desmayo. Lo había perdido todo en el segundo en que me transformé. Mi mente simplemente había desaparecido. Ya no había sido yo. Había esperado que algo, cualquier cosa, permaneciera. Algún fragmento de conciencia. Una pequeña parte de mí que todavía podía pensar. Pero parecía que no había sido así. Solo puro instinto sin sentido. Respiré lentamente. Bueno, eso fue divertido. Parecía que era hora de irse a casa. No tan rápido, mocoso, nadie se va hasta que domina su transformación. Me tensé, levantando la cabeza justo a tiempo para verlo levantar la mano de nuevo. Otra Powerball. Una luna artificial brillante se formó en el cielo una vez más, bañando el páramo con esa misma luz blanca espeluznante. Mi estómago se retorció cuando mis ojos se fijaron instintivamente en ella, mis músculos ya reaccionaban, mi cuerpo recordando lo que vendría después. Estos bastardos nos mantendrían aquí hasta que domináramos esto. Si tenía suerte, los vencería como un gran simio. Lo último que sentí fue poder, un poder crudo, abrumador, incontrolable, antes de que el mundo desapareciera nuevamente. Desperté en el suelo, otra vez. Tenía la cara llena de tierra, las extremidades me pesaban y la respiración se me entrecortaba. Me dolía el cuerpo, como si me hubieran tirado por un acantilado y me hubieran pisoteado. La Powerball había desaparecido. La transformación había terminado. Gemí, levantándome sobre los codos, con la cabeza dando vueltas. A mi alrededor, otros aprendices estaban en estados similares, dispersos por el páramo, aturdidos y maltrechos. Algunos parecían peores que otros, con la armadura agrietada, los cuerpos magullados. Algunos todavía no se habían despertado. Tragué saliva, con la garganta seca mientras intentaba reconstruir algo de lo que había sucedido. Nada. Ningún recuerdo. Ningún destello de conciencia. Solo oscuridad. Otra vez. Mis manos se cerraron en puños. Me había perdido por completo. Otra vez. Una bota pesada aterrizó cerca de mi cabeza y miré hacia arriba para ver al instructor mirándome. Intentaste matarnos cuando te transformaste, se rió el instructor. Supongo que eso significa que estás enojado con nosotros, insecto. No respondí. Ni siquiera estaba seguro de poder hacerlo. Pero si pudiera, diría, que te jodan. Espera, dijo que intenté matarlos.
Eso significa que una parte de mí permaneció dentro del gran simio. Al menos lo suficiente para saber que odio a los instructores en este momento. Sus labios se curvaron con una leve decepción, pero no parecía sorprendido. Dio un paso atrás y miró al resto del grupo. Otra vez. Odio a este tipo. Apenas tuve tiempo de reaccionar antes de que levantara la mano y formara otra Powerball. La luz llenó el cielo. Y una vez más, cambié. Solo esperaba que en una de estas transformaciones los aplastara. Sección de nivel de poder. Nivel de poder de Paragus. 5100.